Bien, vamos a iniciar esta primera sesión sobre lo que sería la histología de la glándula pineal. Recordemos que la glándula pineal también es llamada cuerpo pineal o epífisis cerebral, y básicamente es una evaginación del diencéfalo derivada esencialmente de lo que sería el neuroectodermo. De esa manera vamos a tener que anatómicamente ella pues mide un promedio de 5 a 8 milímetros de largo y aproximadamente de 3 a 5 milímetros ya de diámetro. Y el peso promedio va a estar entre lo que serían los 100 y los 150, 200 miligramos, ¿sí? Entonces, bueno, como les menciono, es una glándula neuroendocrina y está bastante implicada en lo que sería la función del ciclo circadiano, ¿ya? Entonces, esa sería como una forma de introducirnos. Eh, el término pineal quiere decir cono, es una forma cónica, ¿sí? Y realmente pues esta glándula va a estar de igual forma cubierta por sus membranas meningias más íntimas, por supuesto la pía madre, ¿no? Y pues tiene un componente vascular importante que ya conversaremos sobre él. Lo primero que debemos recordar es que desde el punto de vista anatómico, si vemos este esquema de la FIFI, tenemos el sector acá del diencéfalo y nos vamos al área de lo que sería nuestro tercer ventrículo. Y recordemos que el tercer ventrículo tiene sus diferentes sectores, límites anatómicos, pero me interesa que en esta parte nos enfoquemos hacia este sector de acá, que es el área que vamos a llamar epitálamo, ¿sí? Afifi nos presenta que acá en el epitálamo vamos a encontrar elementos como los cuerpos arenulares, pares, ¿sí? Son masas que vamos a tener al lado y lado, y en relación medial vamos a tener esta, que sería la glándula pineal, que la tenemos acá. Si vemos su correlación o su relación más próxima, desde el punto de vista caudal, o dicho de otra manera, esto serían la lámina cuadrigémina, los colículos superiores, los colículos inferiores, y vamos a ver que eh, hay una implicación o una proximidad anatómica bastante importante entre esta región del mesencéfalo y nuestra glándula pineal. Entonces esto es muy importante considerarlo, y encontramos acá lo que sería la estría medular talámica, ¿no? Y ya simplemente para marcar en este momento lo que sería una diferenciación anatómica, fíjense donde tenemos nuestra glándula pineal, y si nos vamos más hacia rostral, vamos a encontrar acá lo que sería el agujero de Monroe, tenemos el área del hipotálamo, fíjense, este hipotálamo, epitálamo, acá tendríamos lo que sería el sector del tálamo, si lo incluyésemos allá, acá se ha retirado, y a partir del hipotálamo se forma un tallito, ¿sí? Donde vamos a encontrar reposando allí lo que sería la glándula hipófisis. Entonces, vemos que anatómicamente están en sectores diferentes, ¿no? Una a nivel como una proyección del hipotálamo y la otra propiamente a nivel del epitálamo. Ya dicho esto, tenemos que ver que acá durante el proceso de la formación del sistema nervioso, nuestro tubo neural, acá en el sector del diencéfalo, comienza a dar una evaginación. Recordemos que embriológicamente el ectodermo se va a diferenciar en dos tipos de ectodermo. Un neuroectodermo, que es el que va a dar todos los derivados del tubo y las crestas neurales, pero también tenemos un dermectodermo, es una parte que se destina netamente a las estructuras epidérmicas. Entonces hay una parte nerviosa y una parte como de recubrimiento de superficie. Esta, que sería parte nerviosa,
se da manera de una evaginación, una proyección, se forma un divertículo y vemos cómo comienza la formación de la glándula, pero lo que genera curiosidad es que si nosotros recordamos el patrón de organización tanto del cerebro como del cerebelo, vemos que hay diferentes series de pliegues, giros y surcos. Y esta glándula, aunque es diminuta, vemos que preserva ese patrón organizacional del sistema nervioso central. Por supuesto, luego la interacción de esta glándula con los elementos conectivos adyacentes, hablamos de los recubrimientos meningios que previamente mencionaba, vemos cómo interaccionan y esta glándula queda encapsulada en estas meninges, y a partir de estas meninges se emite una serie de tabiques conectivos que van a separar a esta glándula en diferentes lobulillos, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos ver esos septos o tabiques, todo este intersticio donde van a estar albergados los elementos funcionales o parenquimatosos de la glándula, que son células con capacidad de neurosecreción. Esa neurosecreción, vamos a pensar que son neuronas modificadas que en vez de realizar una sinapsis clásica, liberan sus mediadores hacia el torrente sanguíneo. Y por eso, pues, es que consideramos a la glándula pineal como parte del sistema neuroendocrino. Acá tenemos estos preparados que son del libro del doctor Campero. Podemos ver acá la apertura de lo que sería el techo del tercer ventrículo. Se ha retirado la tela que cubre al tercer ventrículo. Tenemos acá la masa intermedia talámica y podemos ver en este sector el sector epitalámico, donde tenemos a nuestra glándula pineal, tenemos el receso pineal y vemos la comisura posterior. Lo interesante de este esquema, cuando lo correlacionamos con esquemas como este, que es tomado del Carpenter, podemos ver ese receso pineal, y lo que quiero mostrarles es la proximidad de esa estructura glandular con regiones o elementos mesencefálicos importantes, como son los núcleos intersticiales de Cajal, a su vez los núcleos rojos, e inclusive si nos vamos un poco lateral, podemos ver la participación de elementos hipocampales, ¿no? Como son los campos de Forel. Pero esto lo menciono porque cuando esta glándula presenta procesos patológicos tumorales, la proximidad o el crecimiento de ella, por efecto de gravedad y por cuestión de espacio, es un crecimiento que se va a dar hacia posterior y hacia caudal. Entonces ella crece hacia atrás y hacia abajo y suele generar, por efectos de compresión mecánica, lesión sobre estos sectores, las áreas pretectales, los núcleos intersticiales de Cajal, y eso pues nos lleva a manifestaciones como el signo del sol poniente, ¿no? Por el elongamiento de las fibras nerviosas que hay allí. Por supuesto, es una pequeña forma de explicar lo que sería el síndrome de Parinot, que no es lo mismo que el signo de Parinot, pero pues bueno, es importante que desde el punto de vista neuroanatómico pues lleven esta correlación, ¿no? Por compresión de lo que sería este sector de los núcleos intersticiales de Cajal, que regulan lo que sería la mirada en el eje vertical, ¿sí? La mirada conjugada en el eje vertical. Entonces los ojos que quedan paralizados, o vamos a decir, hay dificultad para moverlos en el eje vertical, y quedan con el globo ocular un poco más protruido, y inclusive estos pacientes desarrollan en muchos de los casos fenómenos pupilares midriáticos o cambios pupilares. Por supuesto, después de la debida resolución, bien sea la Doctor, resección de... adelante.
Podemos, es que no me quedó muy claro esto, o sea, yo lo del signo del sol naciente lo relacionaba era con, pues, con hipertensión, ¿sí? Sí, correcto. Em, pero no entiendo, o sea, es diferente, eso de que el signo es diferente, el síndrome, y eso podemos como volverlo a ver, repasarlo un segundo. Sí, claro, claro que sí. Permíteme un segundo acá. Fíjate, esto que tenemos acá es el signo clínico, el signo de Parinot, donde lo que vemos es la parálisis de la mirada, ¿sí? De los movimientos oculares conjugados en el plano vertical. Los ojos quedan fijos. Este signo se manifiesta en pacientes pediátricos, lactantes menores generalmente, y por supuesto nos indica aumento de la presión intracraneal, y es solo un elemento de lo que sería el síndrome de Parinot, ¿no? Este es el signo, lo que estás viendo ahí es el signo. El síndrome ya incluye alteraciones pupilares como hiporreflexia pupilar. Entonces, recuerda que el síndrome reúne un conjunto de elementos, ¿de acuerdo? Para yo poder mencionarlo de esa manera, un conjunto de signos y de síntomas. Por supuesto, es mucho más complejo un paciente que está ante la presencia de un síndrome de Parinot a uno que está con un signo de Parinot. Nos habla de que hay mayor grado de elevación de la presión intracraneal. Ambos la tienen, indudablemente, y la resolución pues depende del caso, ¿no? Bien sea la necesidad de resecar una lesión ocupante espacio de la región pineal o bien sea la necesidad de resolver un cuadro de hidrocefalia aguda, ¿no? Todo depende de la situación. Pero básicamente esa es la diferencia. Este signo sería parte del síndrome, ¿de acuerdo? Listo, y sería, es lo mismo de signo del sol naciente, es lo mismo que Parinó. Sí, es correcto. El Listo, signo perfecto. del sol poniente o del sol naciente, exacto. Bueno, Y muchas gracias. en esa diapositiva que nos pone el doctor Wilmer, se ve otro signo, que es el de la retracción palpebral, ¿no? Que es el signo de Culier. Signo de Colin. Exactamente. Entonces, Correcto. que es también componente del síndrome de Parino. Y aparte, ve que como nos puso ahí el doctor en su diapositiva, se ve muy cerca la comisura posterior, entonces se pierde el reflejo consensual, ¿no? Del fotomotor. El consensual también se llega a abolir, ¿no? Como parte de este conjunto de signos y síntomas que nos dice el doctor Wilmer, ¿no? Que nos recuerda el doctor Wilmer como componente de un síndrome. Entonces, ven ahí, dice muy bonito la cercanía de la región del acueducto cerebral, tercer ventrículo, con la comisura posterior. Exacto. Gracias. Bien, bueno. No, gracias a ustedes. Excelente pregunta. Acá vamos a comparar lo que sería el encéfalo, ¿sí? De otro mamífero, pudiese ser un roedor, un gato, y acá tenemos el encéfalo humano. Estamos viendo la diferente posición que vamos a tener de la glándula pineal, en el caso, por ejemplo, de un roedor. Fíjense que está mucho más dorsal. En nosotros queda sectorizado acá en la región diencefálica, en el epitálamo, y pues llama la atención que desde el punto de vista evolutivo, por ejemplo, en lo que son peces y anfibios, la glándula pineal actúa verdaderamente como un órgano fotorreceptor. Nosotros, los humanos, tenemos nuestros fotorreceptores a nivel de la retina. Entonces, fíjense que peces y anfibios pudiesen tenerlos a nivel de lo que es la glándula pineal. Entonces, eso pues es interesante. Ya en otras especies, como en los reptiles, por ejemplo, más bien pasa a ser un órgano secretor de diversas sustancias, y ya en mamíferos mucho más complejos, ¿no? Como monos o inclusive nosotros, los humanos,
pasa a ser no solamente un órgano secretor, sino un órgano de lo que sería el sistema neuroendocrino. Entonces tenemos neurosecreciones a partir de esta glándula. Entonces esto nos muestra la importancia y el rol evolutivo que ha tenido esta glándula, ¿no? De hecho, para lo que es la cultura egipcia, pues hay bastante simbología, ¿no? Con esta glándula y lo que sería el ojo de uno de los dioses, relacionado, por supuesto, a esta parte fotorreceptora y a la capacidad de la regulación del ciclo circadiano. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? Otro aspecto a mencionar de acá es que la glándula pineal es parte de los órganos circunventriculares. Estos órganos circunventriculares, recordemos que son sectores en el sistema nervioso central que la barrera hematoencefálica es mucho más permeable, es más laxa. No tenemos esas uniones ocluyentes tan herméticas como en el resto del sistema nervioso central. Y esto permite, digamos, o se correlaciona con la capacidad endocrina de este sector del sistema nervioso central, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el caso de René Descartes. Fíjense, para 1629 René Descartes decía que la glándula pineal era el asiento del alma. O sea, si en esa época tú preguntabas dónde está el alma y decían a nivel de la glándula pineal. Entonces, esta glándula tenía una connotación de muchos aspectos, inclusive místicos, y pues esto es interesante, ¿no? Vemos que una de las funciones más simbólicas es la capacidad de secreción de la melatonina en relación a lo que serían los estímulos lumínicos, sobre todo relacionados a la luz solar, ¿no? De hecho, se habla de que la glándula pineal es un reloj biológico, y esto es porque tiene una correlación funcional directa con lo que sería el hipotálamo. Entonces, hipotálamo, glándula pineal, como intermediario con el sistema nervioso simpático, hacen todo un juego para armar un reloj biológico, que ya lo vamos a explicar con mayor detalle. Es interesante que cuando hay, digamos, ablaciones o resecciones totales de esta glándula pineal, en el caso de lo que son los niños, cuando van a pasar a la etapa ya de la adolescencia, se induce ante esta resección total los procesos, por ejemplo, de pubertad precoz. O sea, inicia precozmente la pubertad si tú resecas totalmente la glándula pineal. Esto lo que nos quiere decir es que la glándula pineal tiene un rol inhibitorio sobre la función gonadal. Entonces, al perder ese rol inhibitorio, las gónadas van a inducir, por supuesto, a través de otro eje hormonal, la pubertad precoz. Entonces, no es solamente, digamos, ciclo circadiano y melatonina, ¿no? Sino que también tiene una regulación gonadal bastante importante. Les mencionaba, ¿no?, que algunos tumores, como los pinealomas, pueden causar este síndrome de Parinot. Realmente de estas lesiones ocupantes de espacio, del 100%, estadísticamente, el 80% de estos tumores son de tipo germinomas, ¿no? Ya los que están con menos frecuencia en esta región son gliomas, y bueno, suelen asociarse a pubertad precoz, estos tipos de tumores. Entonces, cuando tú tienes lesiones ocupantes de espacio de la región pineal, debes esperarte también cambios a nivel de la función gonadal. Y pues, por supuesto, el manejo de estos pacientes es complejo, ¿no? Hay marcadores bioquímicos importantes de esta región, como la detección de alfa-fetoproteínas, bueno, entre otros, que nos pueden orientar a que este tipo de lesiones están presentes. Esta sería la glándula pineal desde el punto de vista histológico. Vemos el receso pineal que les estaba citando anteriormente. Nos llama la atención que hay unas áreas de la glándula pineal
que toman mucho mayor coloración, ¿de acuerdo? Y ya vamos a hacer énfasis en estos sectores. Esta es una vista, una visión en lupa con 3X en el microscopio, y vamos a dividirla histológicamente, ya con todo este preámbulo, en dos partes. Una parte funcional a la que vamos a llamar parénquima, y una parte de soporte a la que vamos a llamar estroma. En el parénquima, o en la parte funcional, vamos a encontrar a los pinealocitos, que son el 90% de 90-95% de las células de esta glándula, y son estas las células con capacidad neurosecretora. Tenemos en menor cuantía células intersticiales que están en un 5%, y serían las veces de las células gliales. Entonces esta sería nuestra neurona modificada, estas serían las células gliales que la soportan, y vamos a encontrar fibras amielínicas. Generalmente estas fibras amielínicas van a ser fibras simpáticas postganglionares. Son fibras simpáticas, eso es lo que quiero que precisemos en este momento para darle una correlación en los próximos minutos. Y luego tenemos como parte del estroma lo que serían todos los elementos de soporte de nuestras neuronas y glías, que serían las leptomeninges, sapiaracnoides, vasos sanguíneos, y estas que se llaman arenillas cerebrales, acérbulos cerebrales o concreciones calcáreas. Tienen varios nombres, ¿no? Lo interesante es que estas arenillas cerebrales se depositan en esta glándula como parte, digamos, derivada del metabolismo de la glándula, y tienen la capacidad de calcificarse. Son fisiológicas. Estas calcificaciones en esta glándula son fisiológicas. Desde el punto de vista histológico se manifiestan como arenillas cerebrales, y es tan relevante conocer esto que en un rayos X de cráneo convencional, simple, tú puedes ver a esta glandulita calcificada, ¿no? Y por supuesto, si vas a estudios un poco más grandes como una tomografía, también puedes ver esta glándula calcificada. Entonces, fíjense, esta sería la arquitectura. Vean que son unos nidos celulares, los elementos vasculares, todo lo que está bordeando a mis nidos celulares es parte del tejido conectivo, y esto que tiene mayor coloración son esas concreciones calcáreas, acérbulos cerebrales o arenillas cerebrales. Fíjense estas tomografías. Vemos acá en lo que sería línea media, en la región epitalámica, una calcificación, sí, o una hiperdensidad en esta región. Fíjense que si comparamos el color que tiene con el hueso, con la tabla ósea, es muy similar. Entonces, ahí tú ya estás comprobando que verdaderamente se calcifica. Y por supuesto, no hay que confundirla con otras calcificaciones próximas en la región, como pueden ser calcificaciones fisiológicas también de los plexos coroideos. Pero vemos que estos están en situación más caudal o posterior, en este caso, en esta imagen. Entonces, bueno, hay que saber discriminar. Por la anatomía tú te orientas. Como dice el doctor Julio, anatomía son relaciones, ¿no? Y por allí tú te vas orientando. Esta sería nuestra arenilla cerebral, y vemos ya los elementos celulares. Hay células que tienen los núcleos mucho más grandes y otros que tienen los núcleos mucho más pequeños. Los más grandes suelen verse más claros, y esos que son más pequeños se suelen ver más oscuros. Esas células con núcleos más voluminosos, más grandes y más claros son esas neuronas con capacidad de neurosecreción, ¿no? O esos pinealocitos. Entonces nos quedaría de esa forma. Esto es simplemente para mostrar con el esquema del libro del doctor Kirstig, que la neurona puede enviar prolongaciones citoplasmáticas que interactúan con elementos vasculares. Generalmente son ramas coroideas, y vemos ramas de la arteria coroidea, y vemos acá, inclusive en este espacio perivascular,
algunos le llaman estos espacios, claro, ¿no? Sería como para hacer la similitud, ¿no? Los espacios de Robert Virchow. Vemos la inclusión en estos espacios de estas fibras nerviosas que son del sistema nervioso simpático. Acá, estas fibras nerviosas, fíjense cómo participan en una sinapsis que es totalmente peculiar a las sinapsis químicas clásicas que vemos en el sistema nervioso central, y vemos cómo el axón puede involucrar diferentes procesos celulares o de diferentes células, y se forman estas barras sinápticas, se llaman de esa manera, o cintas electronodensas en la microscopía electrónica, y estas barras simplemente es el asiento o la acumulación de un aparato proteico relacionado a la exocitosis de las vesículas cargadas con gránulos de neurosecreción. Entonces lo que hace es como atraer y acumular vesículas, y en dependencia de si estás en presencia de la luz solar o no, se libera la exocitosis de estas vesículas, generalmente cargadas con melatonina, ¿no? Que es el péptido que he mencionado con mayor relevancia. Fíjense cómo todas las vesículas se acumulan alrededor de esta barra sináptica. Entonces, la morfología es bastante interesante, ¿no? Y esto es algo muy peculiar, ¿no? Y no se ve en todas las sinapsis. Se clasifica como una sinapsis compleja. Entre otros péptidos descritos por esta glándula tenemos serotonina, que es de donde deriva la melatonina, dopamina, histamina, somatostatina, entre otros. Entonces, bueno, otro aspecto es que este tipo de sinapsis no es exclusiva de la glándula pineal, ¿no? También está a nivel de oído interno, puede estar en la retina, pero bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la microscopía electrónica. Y bueno, este sería el esquema ya final con respecto a esta glándula para ver la correlación funcional. Entonces, les he mencionado una relación que tenemos con la luz, los fotones, el globo ocular, la región hipotalámica. En el hipotálamo encontramos específicamente un área de núcleos que es el área supraquiasmática. Esta área supraquiasmática va a estar correlacionada con la médula espinal. De esta área supraquiasmática se envían axones a la médula espinal toracolumbar, que es donde vamos a encontrar la primera neurona del sistema nervioso simpático, toracolumbar, de T1 a L2. Entonces, vamos a hacer seguimiento de eso. Nuestro globo ocular, luego tenemos hipotálamo, luego hay una relación con la médula espinal, y a partir de la médula espinal se envían fibras simpáticas de primer orden o preganglionares que van a estimular a neuronas que están en los ganglios laterovertebrales, a los lados de las vértebras, específicamente unos ganglios, los primeros ganglios cervical superior, medio, inferior, incluso el ganglio estrellado, y a partir de estos ganglios, que son los más superiores de toda esta cadena simpática, se emite un segundo axón simpático o de segundo orden, una fibra postganglionar. Esta fibra postganglionar asciende con la carótida y llega hasta la glándula pineal para darle inervación a la glándula pineal. Entonces, este es todo, digamos, el arco anatómico de cómo se va a estimular esa glándula pineal a través de lo que sería la presencia o no de la luz, ¿no? Entonces, cuando estamos en horas de la noche, cesa ese estímulo fotónico con tanta intensidad, nuestros núcleos supraquiasmáticos detectan esto, estimulan a la médula espinal a los ganglios, y de los ganglios a la glándula pineal, allá en el epitálamo, y allí se activa la glándula para descargar en horas nocturnas lo que sería la melatonina. Entonces, bueno, esta es la correlación, y por eso fui muy insistente con el sistema simpático y la glándula pineal, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo esencial desde el punto de vista histológico, la correlación anatómica y funcional de nuestra glándula pineal. Con eso, pues,
culminamos esta primera parte. Vamos a la sesión de dudas, de preguntas, interrogantes, comentarios. ¿Alguna pregunta que quieran hacer al doctor Wilmer? Buenos días, doctor Wilmer, ¿cómo está? Soy Hugo de Moya, Muy buenas soy días. estudiante de acá del diplomado. Un placer. Muchas gracias por la presentación. Doc, tengo una duda con respecto a la ubicación del ganglio cervical superior. Usted dijo que estaba a nivel